Cosa. Soy auxiliar de Secretaría de Comunicación y Relaciones Públicas. Yo seré la moderadora el día de hoy, conjuntamente con Gabriela Camacho. En esta oportunidad tenemos el taller denominado, ¿no?, Desarrollo de Habilidades Sociales. Quiero dar una cordial bienvenida a todos los presentes que nos están viendo. Estamos dando continuidad con el ciclo de talleres formativos virtuales del mes de septiembre. Gracias a todos los que se conectaron y nos acompañan, ¿no? Asimismo, agradecer a todo el equipo de voluntarios de BUSI, que está conformado por diferentes estudiantes de diferentes carreras de la Universidad Mayor de San Simón, quienes realizan, ¿no?, que hacen posible este tipo de eventos. Solicitar que si tienen alguna pregunta, duda, o se las va a responder al finalizar del taller, pueden levantar la manito para que se les conceda la palabra, o también la pueden escribir por el chat. Bueno, entonces vamos a presentar a nuestra ponente el día de hoy. Ella es la magíster Lourdes Saavedra. Es socióloga y también psicóloga, ¿no? Realizó una maestría de investigación en ciencias sociales para el desarrollo. Tiene mención estudios culturales. También, como muchos la conocemos, ella es docente de la carrera de psicología, de la materia de psicología institucional y la materia de psicología comunitaria, ¿no? Además de que tiene un gran recorrido profesional. Bueno, magíster, le concedo la palabra. Buenas noches, agradezco la invitación y siempre es un gusto compartir con ustedes, especialmente temáticas que acontecen en todo lo que es el área de la psicología social en este caso, y aquí estoy yo este momento para ir trabajando en este taller sobre qué son las habilidades sociales, ir viendo cómo tiene una importancia en esta época y de qué manera se ha ido como que trabajando estas habilidades sociales en diferentes espacios. Y lo que me interesa es que la explicación tenga un sustento teórico, no sea solamente una explicación que busque dar como que una especie de recetas a veces, ¿no? O sea, yo creo que el rigor de estar en la universidad es también generar una reflexión no solo como un concepto atomizado, ¿no?, sino en una integridad. Entonces, cuando usted diga, empezamos, comparto mis diapositivas y espero que sea agradable hacer este recorrido teórico, práctico y de experiencia sobre la temática. Bueno. Sí, se puede compartir su pantalla. Ya puedo compartir. Muy bien. Vamos a empezar. Antes que nada, ahora empezamos. Estaba comprobando mi batería, van a disculpar. A veces se agota, ¿no? Vamos a empezar. Muy buenas noches. Como les mencionaba, vamos a empezar con la temática de hoy, habilidades sociales. Y para empezar a introducir esta temática, voy a empezar con algunas preguntas que ayudan a conocer mejor todo lo que sería el transcurso de la exposición y también la precisión de la misma. Por ejemplo, esta idea de que las habilidades sociales son una teoría que en el siglo XX y especialmente en el siglo XXI se consolida, ¿no? Pero aún sigue la pregunta, ¿por qué son importantes las habilidades sociales? Mucho se dice sobre las habilidades sociales. Las personas a veces piensan que es solo una parte o un fragmento del sujeto y relacionan el concepto a veces como algo trivial, entre comillas, ¿no? O sea, dicen, claro, es como un caldo de pollo para el alma, para el espíritu, es como que algo muy pequeño en torno a la problemática
de las sociedades complejas. Pero esas son críticas a veces que no nos ayudan a ver más allá de lo que sucede con la importancia de esta categoría teórica. Por eso hoy día, especialmente en esta época de crisis sanitaria, vamos a ir definiendo qué son las habilidades sociales, cuáles son sus raíces. También existen otras ideas, ¿no? Que dicen que, ¿será que solo se desarrollan en la infancia? Esa también es una pregunta que generalmente se hacen las personas, ¿no? Y si nosotros tenemos un punto de vista constructivista, tenemos un punto de vista de una psicología social integrada a procesos de transformación, sabemos que el hombre siempre está en un proceso de enseñanza y aprendizaje. No es que solamente la infancia sea un momento para el aprendizaje, ¿no? Y la enseñanza, sino que se desarrollan en toda la vida. Pero un momento privilegiado es el de la infancia, de la primera infancia. También vamos a ir relacionando esta teoría con, por ejemplo, la resiliencia, que es muy vital para entenderla, y también todo lo que se vincula con estas teorías de la psicología social, que ya ven la problemática del sujeto en base a la interacción. Y también vamos a ver cómo pueden desarrollarse, qué es lo que están haciendo en universidades de Argentina y México especialmente, para hablar de programas de desarrollo de las habilidades sociales, ¿ya? Como esto es un taller, explicación y puesta en escena de lo que son las habilidades sociales, quisiera escucharles y que me digan qué opinan ustedes, qué entienden por habilidades sociales. A ver, alguien que levante la manito. ¿Alguien? Ya, Melody, ¿podría decirnos qué entiende por habilidades sociales? Elise, lo que yo entiendo por habilidades sociales es como tener la capacidad o facilidad para poder interactuar con diversas personas, ya sea con grupos grandes o pequeños, para poder desenvolvernos de manera espontánea con estos grupos, ya siendo un líder o participando de manera, no sé, más inactiva. Perfecto, Melody. Ahí estamos viendo también estos procesos de interacción, ¿no? Estos procesos en los cuales ya me gustó lo que dijo de forma espontánea. También cómo el sujeto va a entablar esta relación con su contexto. Bien, Matías, por favor. Buenas noches, Buenas licenciada. Yo tengo noches. entendido que las habilidades sociales, o sea, no se puede definir como algo específico, ¿no? Pero sí es la forma de expresarse con un grupo de personas y puede ser de forma sentimental o con decisiones de todo tipo de edad, ¿no? Ya, muy bien. Usted ya ingresa con esta idea de que no es solo poner una categoría o un concepto, es una definición multidimensional. Es por eso que a veces cuesta llegar a un acuerdo, ¿no? Otros van a decir es una habilidad basada en destrezas y hábitos, otros es un proceso. Entonces, hoy día lo que vamos a hacer es como que ir viendo las principales fuentes que han trabajado esta categoría, pero también teniendo una postura y construyendo un concepto, ¿no? Bien, Laís, ¿qué opina usted? ¿Qué son las habilidades sociales? Buenas noches. Buenas noches. En mi opinión, son capacidades interpersonales que te permiten actuar de manera adecuada referente al grupo de personas con las que estás y al contexto en el que te estás encontrando. Muy bien. Saber actuar. Eso. Bien, está interesante lo que señala, porque me parece que es una manera también de adecuar esta interacción, ¿no? Ya lo vamos a desarrollar en un momentito. Vanessa Galvez, por favor. Vanessa.
Sí, licenciada. Bueno, yo Buenas quería, noches. buenas noches, licenciada. Yo quería aumentar, ¿no? Que esas habilidades sociales son las primeras interacciones que nosotros tenemos y esa primera interacción que tenemos es hacia las personas, hacia nuestro entorno familiar, ¿no? Que de ahí poco a poco vamos manteniendo la comunicación y esas habilidades transmitidas exteriormente, ya sea con la sociedad. Exacto, eso es lo interesante, que las habilidades sociales se aprenden, ¿no? Y este proceso que tenemos en la primera infancia es vital. Ya muchos teóricos desde Bandura, Seligman van a decir que el aprendizaje social es vital para que se desarrollen esas habilidades. Y mejor aún, ahora existe una tendencia a hablar de las habilidades socioemocionales, de la responsabilidad emocional, y eso es lo que a veces nos falta en esta cultura del siglo XXI, y ni qué decir con todo lo que está ser ciudadano en el siglo XXI. Una opinión más y ya vamos a ir delimitando la exposición. Paola, Andrea. Buenas noches, licenciada. Buenas Buenas noches. noches. Yo concuerdo con varios compañeros. En sí no se puede definir, ¿no? Las habilidades sociales como un concepto, pero lo que yo llegué a entender que es un conjunto de capacidades y destrezas interpersonales, como los sentimientos, deseos, opiniones, el saber escuchar, iniciar una conversación, mantener una conversación, dar las gracias, presentarse con el entorno, con el conjunto de personas que te vas a relacionar. Eso es lo que entiendo. Perfecto, es como decía Vanessa, ¿no? O sea, eso se aprende desde las primeras interacciones y saludar, saberse como que comportar en determinados momentos de manera efectiva y también con respeto al otro, ¿no? Eso es lo que vamos a trabajar entonces el día de hoy con las siguientes diapositivas. Después igual vamos a ir viendo algunos puntos esenciales en base a lo que dicen ustedes. Para hablar de las habilidades sociales, hay que tener en cuenta un marco de estudios que estaban bien cimentados en estudiar la inteligencia, las competencias sociales, así como un campo que la psicología va a ver con especial atención, ¿no? Entonces, en un primer momento de esta exposición, vamos a hacer como que una línea de tiempo para ver cómo varios de los teóricos van a problematizar esta idea de la inteligencia solo entendida desde lo lineal, desde lo cognitivo, ¿no? O sea, y vamos a ver cómo se da esta línea de tiempo, este debate también con lo que sucede con estudios que ya van a decir, es que si la inteligencia es solo vista como algo del sujeto individual y sus capacidades mentales, ya estamos entrando en algo muy unidimensional, ¿no? Entonces, luego vamos a definir qué son las habilidades sociales, sus componentes, sus características, ciertas consecuencias que existen cuando no se trabajan las habilidades sociales y de alguna manera yo les voy a guiar en cómo se podría hacer un programa de habilidades sociales, pero así de manera, vamos a ver hoy día como que más, como una inducción a que se podría trabajar desde esta área. Entonces, luego vamos a trabajar la clasificación y un elemento central que tiene que ver con la resiliencia, ¿ya? También les voy a recomendar algunas escalas y test, porque esta explicación es para, si bien es abierta para todas las áreas, también busca como que tengan recursos, ¿no? Para que ustedes no digan, ah, bueno, si la licenciada ha dado como que una categoría que todos ya conocíamos, entonces, esto de saber algunos test, algunas escalas, sería como que el plus para que ustedes trabajen en sus prácticas, ¿no? O sea, recomendarles y como que les es útil esta parte. Vamos iniciando lo que les decía. Cuando hablamos de estos estudios de la inteligencia y la competencia social, especialmente en la infancia, se encontraron varios cuestionamientos.
se encontraron 3 tipos de cuestionamientos, en especial cuando se estudiaba la inteligencia, que generan pues una crítica cultural, una crítica en la evaluación psicológica y también ya esta ruptura de paradigmas para hablar de las inteligencias múltiples, ¿no? Entonces, cuando empezamos a delimitar las habilidades sociales, tendríamos que ver, por ejemplo, cómo varios trabajos, Chiqui de Ruperto Romero, Baguele Chiliza, ya sea desde los Andes o desde países como los que están en el continente africano, empiezan a cuestionar el concepto de inteligencia solo desde una delimitación de habilidades y todo lo que compete al desarrollo de lo mental, ¿no? O sea, eso ya es una cuestión que surge en el siglo XX y se consolida también por integrar las competencias sociales y repertorios sociales para entender la inteligencia. Es por eso que ya van a empezar a surgir estas críticas que van a decir, no siempre los instrumentos de evaluación de la inteligencia se dedicaban a ver las competencias sociales. O sea que había sujetos que no se adecuaban al BAIS, al WISC, ¿no? Pero era también por un problema de baremos culturales, era un problema también de cómo cada cultura tiene un desarrollo de acuerdo al medio ambiente. Ustedes saben que Piaget, el gran teórico de la inteligencia, le interesa la asimilación, la acomodación para la adaptación del hombre, ¿ya? Les comento en este sentido, por ejemplo, estaba revisando unas investigaciones que hicieron sobre esta cuestión de la inteligencia y lo social. Y estas investigaciones, desde la psicología, lo que hacían era ver cómo en los Andes, en la cultura aymara, el tejer es como escribir. O sea, hay mujeres tejedoras que no saben ni leer ni escribir, ¿no? Pero que tejen una maravilla. O también en culturas que están por el Isoso, de las tierras bajas, también no tenían el código escrito, ¿ya? Como para medir ciertas habilidades verbales y de escritura. Y una psicóloga que hizo un trabajo de etnopsicología comparada descubrió algo bien interesante con esta cuestión de los textiles. Ella, por ejemplo, cuando les decía, por ejemplo, el icono de una chacana, les decía, este icono de una chacana, yo lo voy a dibujar en un papel cuadriculado y ustedes van a tratar de hacer lo mismo en el aguayo. Y empezaban a tejer y perfecto. Pero cuando ella les decía, hagan este dibujo, copien del aguayo al papel, no había una correspondencia, ¿ya? ¿Por qué les estoy dando este ejemplo? Por algo que voy a retomar en el transcurso de la exposición. Entonces, estas mujeres no podían dibujar en el papel, pero sí usar sus manos para hacer textiles y contar las historias de sus comunidades en todo lo que era la lectura iconográfica de sus trabajos. Entonces ahí hay un desencuentro, ¿no? O sea, porque un textil, por ejemplo, es una evidencia de un patrimonio cultural de varias comunidades en los Andes, en los Ayllus. Pero eso es algo que lo desarrollan y lo aprenden y te muestran un producto estético, un producto de su cultura. Y que no sepan escribir o expresarse de otra manera no quiere decir que sean menos inteligentes, ¿ya? Les estoy dando este ejemplo porque es muy interesante, porque a veces nosotros como psicólogos estamos en un afán de medir más que interpretar. Y ahí va esta cuestión de las habilidades sociales en relación a las inteligencias múltiples, ¿no? Ustedes saben, está de inteligencia kinestésica, por ejemplo, todo lo que ya es el movimiento. Y eso permitió que se tenga una visión más grande, más amplificada de los estudios de la inteligencia y la competencia social.
Ruperto Romero es quien también descubre que el niño inteligente es este niño que puede expresarse mejor, tener ciertas capacidades de liderazgo y respeto a la gente de su cultura, ¿ya? O sea, ahí ya vemos una competencia social en la interacción, ¿no? Capacidad de lograr ser empático, ¿ya? Por eso es que estoy ingresando por esta línea. Entonces, en Bolivia, ¿cómo vamos a entender esta cuestión de la interrelación con el otro? Muchos han buscado estudiar, pero esto de manera más cuantitativa. El estudio de la encuesta mundial en valores realizada en Bolivia, por ejemplo, buscaba qué elemento de la interacción entre los bolivianos está expresado por el valor del grado de confianza. Este libro es muy interesante. Yo trabajé justo en la parte de los valores juveniles. Pero en esta interacción, uno de los valores que tenía más, se inclinaba a ser más estudiado por la relación estadística era la confianza. Y todavía en Bolivia hay un 78.2% de confianza en la familia, después en gente que se conoce, en los vecinos, y como verán, lo que es menos es la confianza en esta gente que se desconoce, ¿no? El boliviano prefiere todavía estar dentro del colectivo familiar, vecinal y la gente que conoce en su día a día. Les estoy mostrando estos valores para ver las relaciones de interacción que tiene el boliviano y cómo luego lo vamos a relacionar a las habilidades sociales. En la escala de valores para la educación de los hijos, esto es lo que me llama la atención, los buenos modales, ¿no? En un inicio también, varios psicólogos, educadores, les interesaba la interacción, el repertorio de competencias sociales que estaba asociado con los buenos modales, entre comillas, ¿ya? En Bolivia es bien interesante. Acá los padres dicen que se debe impulsar los buenos valores porque ya ven un déficit. Ese es el punto, ¿ya? Este libro le puedo pasar a la encargada del bus, ¿no? Lo tengo en digital. Son muchos puntos que se ven de los valores en la sociedad boliviana. Entonces, esto es bien interesante porque si leen la interpretación en el libro, dicen que está faltando buenos modales, tolerancia y respeto y el sentido de la responsabilidad. O sea, esta investigación ha sido realizada el 2017 y todos estos datos son en base a un análisis multifactorial que hicimos, ¿no? Entonces, ya estamos viendo algo interesante. Veíamos que esta cuestión de los estudios de la psicología, especialmente que buscaban ya, tienen un quiebre, dicen la inteligencia no solo son las habilidades vitales, sino está esta cuestión de todo lo que son las competencias sociales. Y también ya vemos que es una preocupación del boliviano en torno a la educación. ¿Estamos bien hasta este punto? ¿Sí? ¿Están siguiendo cómo estoy haciendo un punteo para entrar al tema? ¿Vamos bien? Sí, Sí, licenciada, perfecto. Sí, licenciada. Ya. Entonces, lo que fue como un paraguas para entender las habilidades sociales fue el estudio de las competencias sociales. La línea de tiempo de Rosa Goicoechea nos lleva a ver cómo aquí se va a ir gestando el concepto de habilidades sociales. Tenemos primero estas teorías y estos autores. Ustedes lo conocen más a Vygotsky, Thorndike, Gardner. Bueno, en realidad, ustedes como que se han nutrido de estas teorías, ¿ya? Pero vamos a ir viendo cómo esta línea de tiempo nos lleva desde principios del siglo XX a entender la inteligencia social.
Porque no podemos aislar, ya les decía, las habilidades sociales como un concepto operativo solamente, ¿no? La inteligencia social ya va a buscar cómo se tiene una habilidad para comprender a otros y ser sensatos en las relaciones con los demás. Es interesante, Thorndike va a ser quien va a trabajar esto y su mirada ya va a buscar esta idea, si bien del análisis del comportamiento, pero le interesa la relación del sujeto con el otro, lo que decían, la interacción. Y hay gente que es muy hábil para manejar ciertas habilidades y destrezas de la inteligencia social. Eso se ve en las reuniones vecinales, por ejemplo, ¿no? Hay gente que maneja muy bien todo lo que es esta dinámica, ¿no? Porque tienen capacidad de liderazgo. Obviamente, Vygotsky, ¿cuál es el concepto de fuerza? La zona de desarrollo próximo, ¿no? Como decían ustedes. Gracias a Vygotsky, su corriente sociohistórica, nos encontramos a que el contexto social va a ser la base para que se desarrollen las habilidades de un sujeto y además esta necesidad que se tiene de tener a alguien con quien interactuar en un determinado contexto. Por eso Vygotsky va a ser pues como que un pilar fundamental del constructivismo, ¿no? Y cómo la inteligencia está relacionada con las competencias sociales y dependiendo de los contextos también. Gardner, obviamente, nos va a hablar de las inteligencias múltiples y va a decir que dentro de estas inteligencias múltiples, la inteligencia intrapersonal es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ya va a buscar no es solamente esta relación interpersonal, ¿ya? Por eso estoy agregando a la lluvia de ideas que decía, ¿no? Esta interacción que se da con el otro. Pero está también esta idea de lo intrapersonal, que yo no me puedo relacionar bien con el otro si primero no tengo un autoconocimiento, ¿no? Es por eso que las habilidades sociales sabemos cómo van a lograr ser en un momento en el cual convivimos con otras personas, ¿ya? Alguien puede ser muy tranquilo, pero luego, como no ha desarrollado mucho la tolerancia, en un momento dado, como en el Parlamento, ¿no? Han visto, ahí no tienen habilidades sociales cuando se pelean como así con puñetes, patadas, ¿no? O sea, eso es realmente trágico, ¿no? O los insultos que se dan, ¿no? O sea, no golpean, pero qué habilidad tienen para insultarse a veces los políticos. Justo yo estaba escuchando hoy día, así lamentablemente, estos insultos que se dan. Wong, Day y Maxwell y Meara van a decir que estas variables cognitivas buscan relacionarse especialmente con esta cuestión de la empatía, pero también de ya poner límites y conocer reglas y ya generar vínculos duraderos, ¿no? Hay personas que son buenas, entre comillas, buenos anfitriones, buena gente, pero solo un día, ¿no? Y después como que se les baja su nivel de poder vincular, generar un vínculo, ¿no? Es fácil generar conexiones, ¿no? El vínculo implica responsabilidades, ¿no? Responsabilidad emocional que se ve ahora mucho. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Puedo seguir? ¿Puedo continuar? Sí, Lisa. Bueno, entonces en este sentido, en sencillo y en síntesis, la psicología va como que incorporar de manera intensa y relevante lo social, con los estudios de la inteligencia. Y en este sentido, la competencia social ya son un conjunto de capacidades, conductas y estrategias para que el sujeto en última instancia, según Goicoechea, valore su identidad individual, pero también colectiva. ¿Por qué? Porque va a actuar competentemente con el otro, pero también al relacionarse de un modo satisfactorio
va a generar un autoconocimiento, ¿ya? Un autoconocimiento. Es por eso que a veces también, cuando hay alguna fiesta y hay exceso en consumo de bebidas alcohólicas, las habilidades sociales, ya vamos a ver de qué tipo, borran las fronteras, ¿no? Y ya no hay permiso, por favor, sino que ya baja la represión y ese modo de relacionarse ya es de manera agresiva, ¿no? Agresiva o violenta también. Vamos a decir más agresiva, yo creo. Entonces, cuando hablamos de dónde sale el concepto de habilidades sociales, de esta idea de cómo interactuamos con el otro, cómo nos relacionamos con el otro. A nivel cognitivo, la competencia social va a decir, este proceso cognitivo nos va a hacer tener o buscar comprender a la gente, especialmente en esta época del periodo entre las guerras mundiales, se empiezan a desarrollar muchas de estas teorías porque era una situación extrema, ¿no? Y cómo poder comprender al otro. Luego, en lo cognitivo, también se va a ver que las competencias sociales ya buscaban un vínculo en un tiempo en un tiempo de larga duración. Respetar las reglas sociales y buscar una apertura a los demás, ¿no? Hay gente que es muy introvertida y no va a poder desarrollar sus habilidades sociales porque es introvertida y no logra resolver esos problemas, ¿no? Y eso es preocupante en la época de la pandemia, porque lo que hemos vivido es lo que los urbanistas llaman una agorafobia urbana, ¿no? Este miedo a salir a la calle, ¿no? Estar encerrados. ¿No les ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado de que un microinstante ha sido un poco difícil ya engancharse, ¿no? A la vida cotidiana de antes. Bueno, ahora vemos las calles llenas, ya el aislamiento social es como que ya está cayendo en cuanto el control social también de las medidas del Estado, del municipio, ¿no? Pero es esta idea, a nivel cognitivo, va a buscar las competencias sociales, ver este punto. Y en lo conductual, varios van a decir que este comportamiento que nos ayuda a conocer al otro, percibirlo, y el insight social, ¿no? O sea, dejarse impactar por el otro. Entonces, hasta acá sería cómo está surgiendo el concepto de las habilidades sociales, cuál es este orden de estudios que se han hecho a nivel de la inteligencia como un componente necesario de lo social. Entonces, ahora sí, ingresamos a esta búsqueda de conceptualización. Si tienen alguna pregunta, yo estoy para escucharles, ¿no? Voy a revisar el chat. Ya. Si tienen alguna pregunta, pueden compartirla, chicos. Bueno, si no hay preguntas, continuamos, ¿ya? La idea es que también sea interactivo y no les voy a resumir el escrito de Piaget y sociología, digamos, ¿no? Que son muy interesantes esos escritos, pero lo que nos interesa también hoy día es hacer esta aproximación. Veremos una línea de tiempo, así rápidamente, para ver cómo se ha definido las habilidades sociales, ¿ya? ¿Por qué es interesante la línea de tiempo? Porque como verán, ya estos autores consolidan esta teoría a fines del siglo XX. Ya veíamos hace rato las competencias sociales, estaban desde 1929, ¿no? Pero ya es un concepto muy dinámico y a mí me gusta mucho cómo lo trabaja Caballo y Monjas. Si buscan material de Inés Monjas, es increíble, ¿no? Tiene cosas que a mí me han sido muy
muy interesantes para aplicar en trabajos, especialmente con jóvenes. Vamos a hacer como que esta línea de tiempo, ¿ya? Como les decía, Caballo y Monjas son los que más han profundizado en la temática y este concepto y categoría tan multidimensional va a cobrar más fuerza. En palabras simples, las habilidades sociales son conductas que genera el sujeto en interacción, ¿no es cierto? En eso estamos toditos así, como que, en eso así, ¿no? No hay dónde perderse, ¿no? Es como en inglés cuando les dicen yo soy, I am. Entonces aquí es habilidades sociales, serían estas conductas que se generan en la interacción, ya lo más básico, de lo básico. Pero ahora vamos viendo la profundidad de la categoría, ya, y su potencialidad. Porque no solo habían sido conductas, o sea, si bien son conductas, porque tienen esta dimensión del comportamiento, ya se ha problematizado más. Kelly, por eso es que va a decir que estas conductas son aprendidas en el juego de la interacción y reforzadas por el medio ambiente, ¿no? Es algo bien interesante. Ahora, bueno, antes de la pandemia, a veces se hacía una mala lectura de las habilidades sociales, ¿no? Y al niño más tranquilo y educado y que decía, por favor, le hacían bullying, ¿no? Así, entre comillas, ñoño, así, ¿no? ñoño, como en Los Simpson, ¿no? Así, calzón chino, le decían, ¿no? Que era así el más educado, o la niña más, así, ¿no? Bueno, ese ejemplo que está un poco para que tampoco lo veamos tan ceremonial, ¿no? Eso tiene que ver con el reforzamiento del ambiente. Si crecen, y aquí vienen 3 cosas interesantes que las voy a anotar en mi mente para que hagan un análisis interseccional que se hace. Pero bueno, Kelly decía eso. Es conducta de interacción reforzada por el ambiente, pero también esta conducta se ve cuando se expresan sentimientos, actitudes y opiniones. Bueno, eso ya va a ser lo que aporta Caballo. Ya, a ver, vamos con Caballo. Caballo va a decir, claro, son un conjunto de conductas, pero acá ya va a aumentar más elementos. Se dan en el contexto no solo de la interacción, sino en lo interpersonal, ¿ya? Porque no es solo la interacción como que me encuentro con mis amigos, hola, ¿qué tal? ¿No? Lo interpersonal incluye ya toda una serie de elementos que estarían vinculados con lo emocional. O sea, no son solo conductas, a eso me refiero. Aquí ya esta interacción implica un contexto interpersonal expresado en los sentimientos, actitudes, opiniones y derechos. Entonces, cuando vemos todo esto, se va a dar en una determinada situación y con la resolución de problemas. O sea, lo que va a aportar las habilidades sociales es que se pueda resolver problemas, ¿ya? Y minimiza que se vuelva a repetir estos problemas en un futuro. Entonces, ¿por qué me parece que Caballo tiene una definición más completa? Primero, porque ya va a decir, dice 4 elementos centrales. Actitudes, sentimientos, derechos y todo lo que es resolución de conflictos. Con eso ya estamos aumentando más elementos, ¿no es cierto? O sea, conductas aprendidas en la interacción, pero en el momento de expresar sentimientos, de tener actitudes, porque una cosa es expresar y otra cosa es el lenguaje corporal, ¿no? Yo puedo ser una persona bien educada, pero mi lenguaje corporal indica lo que no dice lo verbal, digamos, ¿no? Y especialmente esta idea de respetar al otro. ¿Por qué? Porque acá estamos con esta idea de los derechos del otro, ¿no? Y esto puede ayudarme a resolver mejor ciertas situaciones. Y por eso se hacen programas
programas que buscan el ejercicio de las habilidades sociales para que podamos resolver problemas, ¿no? Monjas, que es Inés Monjas, que les digo, buscan en internet, buscan en cualquier, ya estoy hablando como, le linkean, iba a decir, o sea, así general, le linkean, hacen un link. Ya se me ha pegado la educación virtual, ¿no? Te ponen un link en YouTube, te encuentran. Acá va a decir, sí, son conductas necesarias para interactuar y relacionarse satisfactoriamente con los demás. Pero en esta interacción, el sujeto se ve más favorecido y más valorado, ¿no? Y bueno, como les digo, estos dos son los más intensos, Caballo y Monjas. Entonces, cuando se estudiaba las habilidades sociales, a nivel más macro, había 3 variables determinantes, ¿no? Una variable que está bien relacionada con estos estudios de la pobreza, ¿ya? La pobreza, porque decían que en países más pobres había población que no podía desarrollar en la infancia adecuadas habilidades sociales porque los padres tenían, es una hipótesis que han comprobado algunos estudios en América Latina y el África, ¿no? Que la pobreza era un obstáculo para que se desarrollen las habilidades sociales, porque estaba la desesperanza prendida. O sea, el padre, la familia no se ocupaba de enseñar mucho al niño habilidades sociales, porque otra era su preocupación. Hay otra línea, o sea, dicen que las habilidades sociales empiezan a ser preocupación, una consecuencia más social estructural. Luego, lo cultural, ¿no? Estos estudios transculturales, ¿no? Que en algunas culturas, como la andina, lo que se valora es el respeto al otro, el trabajo es un valor también en la cultura aymara, por ejemplo, ¿no? Y que no necesariamente las habilidades sociales así son algo universal, ¿ya? Pero hay culturas, por ejemplo, la cultura más asiática, ¿no? No están todo el rato, están más basados en el honor, son más rígidos en cuanto a lo que es su formación social y sus valores, ¿no? Como samuráis, digamos. Entonces, estas habilidades sociales también son como que el objeto de estudio transcultural, ¿ya? Es como un amigo que tenía y me decía, el hombre andino no vive en una novela mexicana, no le regala a su novia flores, chocolates, ¿no? Le dice, compartiremos un lote. Así, bueno, era su manera de querer, me decía. A veces estamos como que forzando las cosas según estos valores, entre comillas, de otras culturas. Me decía este amigo que es del área de la semiótica. Entonces sería la pobreza, una variable que lleva a estudiar mucho las habilidades sociales, como países que no tienen un Producto Interno Bruto elevado, van a generar relaciones sociales marcadas por la violencia y la agresión. Luego les decía, la cultura determina también cómo se van a desarrollar las habilidades sociales y también todo lo que, cultura, pobreza y violencia. Son 3 factores asociados al déficit en las habilidades sociales, ¿no? De manera global, en base a este concepto. Para que no perdamos el hilo de lo que son las habilidades sociales serían entonces conductas y destrezas sociales específicas para ejecutar una tarea de índole personal en la interacción. Obviamente son comportamientos adquiridos, ¿ya? Nadie nace con todas sus habilidades sociales desarrolladas. Se van a ir generando en el juego complejo de la interacción, ¿ya? Si yo no salgo, si estoy encerrado, entonces no voy a poder enfrentar al mundo, ¿no? No voy a saber qué habilidades sociales tengo. ¿Por qué? Porque estoy aislado. El juego de la interacción es muy complejo. Ahora más que nunca, como les digo, por el aislamiento social,
por todo lo que está sucediendo. Ahorita estuviéramos en un aula, no creo, porque es sábado en la noche y no hay clases, ¿no? Pero estaríamos con otro tipo de contacto. Es muy complejo este juego de la interacción. Y algo que ya van a determinar estos psicólogos es que no es necesariamente un rasgo personal definido, ¿ya? No es que no se pueda cambiar porque es un comportamiento adquirido. Y esto, sí, alguien quisiera participar, creo. Bueno, continúo. Bandura, por ejemplo, que nos habla de que es parte del aprendizaje social, ¿no? Esta idea de que la imitación también juega un papel importante en el niño como una forma de aprender el mundo, ¿no? Y si están en un contexto donde no hay habilidades sociales, estos comportamientos que se van a ir adquiriendo van en detrimento de la interrelación. Entonces, haciendo así un punteo sobre el pucho, sobre todo lo que estamos viendo, Rubio Medina Anzano va a decir, las habilidades sociales tienen un carácter aprendido. Esa es la fortaleza de poder también, desde la educación, generar programas para las habilidades sociales. Luego, tienen cierta complementariedad e interdependencia con el sujeto y la sociedad, ¿no? También son específicas de cada situación, ¿no? O sea, no es que sea una categoría global, sino que en ciertas situaciones conocemos a las personas, ¿ya? Es como cuando, digamos, yo entraba al aula y no me saludaban. O por el contrario, hay docentes que entran al aula y se dedican a escribir en la pizarra, no hay contacto visual, ¿no? O sea, ahí ya se va a ver que no tienen las habilidades sociales primarias, ¿no? Y también esto buscaría la eficacia en el comportamiento interpersonal. ¿Cuáles son los componentes de las habilidades sociales? Obviamente, la autoestima, por un lado, también el autoconocimiento, dirían otros teóricos, la asertividad, obviamente, por ejemplo, la comunicación asertiva, ¿no? O sea, es tan vital porque donde no llega la palabra, está la violencia, ¿no? O sea, donde no hay recursos simbólicos, ya está la violencia. Un componente básico es la toma de decisiones, la empatía, ponerse en el lugar del otro, y lo que ahora se trabaja como manejo, gestión de emociones. ¿Cuáles son los tipos de las habilidades sociales? Hay muchas formas de clasificar también nuestra categoría. Entonces, aquí veríamos que las básicas estarían vinculadas, por ejemplo, con el dar las gracias, los saludos, la escucha activa, el poder entablar una conversación, formular preguntas adecuadas, ¿no? Las avanzadas ya tienen que ver con pedir ayuda, ser participativo, dar instrucciones y también disculparse. Después tendríamos las que se vinculan con los sentimientos, expresar, comprender, resolver miedos, autorrecompensarse, ¿no? Especialmente a mí me parece que esta idea de expresar los sentimientos es muy compleja en esta sociedad y en nuestro medio, ¿no? O sea, que eso es lo que se debería fortalecer más con las habilidades socioemocionales y lo que ahora se llama responsabilidad emocional, ¿no? Saber expresar nuestros sentimientos es muy complejo, está el caso por caso, ¿no? Hay gente que sí, que es muy expresiva, pero yo veo, por ejemplo, que aquí hay un gran déficit, especialmente en culturas patriarcales también, ¿no? Especialmente, no quisiera entrar en un lugar común, pero a los varones se dice que les cuesta más expresar sus sentimientos. Yo vería que tal vez eso ha variado ya en las nuevas generaciones, ¿no? Y no les pasa a ustedes que están con una amiga toda la tarde llorando, toda la tarde renegando, amenazando, protestando sobre su pareja. Llega su pareja y le dice, hola, ¿qué tal?
no le expresa sus sentimientos. Y ha sido la amiga una catarsis, ¿no? O sea, pero no puede expresar sus sentimientos o decir esto no, o poner límites, digamos, ¿no? Luego, esto tiene relación con la agresión, por ejemplo, ¿no? Es decir, cómo se podría ya ayudar a los demás, negociar, defender. También estaría este tipo de habilidades sociales para manejar el estrés, lograr formular quejas, responder una acusación, ¿no? El otro día teníamos una reunión y primero la persona que entró no saludó a nadie. Luego, digamos, le decías, ya son las 9:10, esto acaba a las 9 en punto, te decía, estás diciendo que he expuesto mal, que soy pésimo, o sea, tú ni siquiera le estabas valorando su exposición, sino que le estabas haciendo notar la hora, ¿no? ¿Entienden? Es esta subjetividad también. Problemas no resueltos que tienen las personas, y eso se ve muy bien con el manejo de estrés. Y de las habilidades sociales más avanzadas son las de planificación, tomar decisiones, establecer objetivos. Estas habilidades sociales básicas son como que las más blandas, digamos, ¿no? Son como que, entre comillas, las que deberíamos aprenderlas en la primera infancia, saludar, dar gracias, y las demás se las va trabajando. Por eso es muy importante trabajar habilidades sociales en adolescentes también. Estas son otras categorías. Si ustedes desean ingresar por esta otra manera de clasificación, podríamos ver las instrumentales de relación social, de posicionamiento social y de vinculación social, ¿ya? Instrumentales, escuchar, expresarse. De relación social, iniciar o mantener y finalizar una conversación. ¿No les pasa que en el chat a veces, hola, ¿cómo estás? Pasa 10 horas, bien, te responden, ¿no? A todos nos ha pasado, creo, ¿no? ¿Sí? O sea, es un mal de la época. Y luego en las conversaciones cara a cara es lo mismo, ¿no? Ah, estaba ocupado, te responden y no quiere decir no quiere decir esta cuestión de ser controladores, ¿no? Algo que yo he aprendido con las habilidades sociales en una especie de taller que pasé, a mí me pasaba también eso, que yo quería decir la palabra adecuada en el momento adecuado, ¿no? Pero no era, a veces, era como que yo no estaba respondiendo por buscar, por ser perfeccionista, a eso me refiero, ¿no? O sea, si digamos, les hablan por el chat, les decía, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Ahora tengo que hacer una actividad, más en un momento hablamos, ¿no es cierto? Eso es responsabilidad emocional. Y eso es lo que se carece hoy en día. Por eso está el ghosting, o sea, han escuchado de estas relaciones, ¿no? Que los mejores amigos, novios y demás cosas, que no vamos a entrar en esas profundidades, pero después desaparecen. No hay una responsabilidad emocional. Eso tiene relación con iniciar, mantener y finalizar una conversación, ¿no? Y esto también es una introspección. Los que estudiamos psicología nos vemos reflejados varias veces en ciertas estructuras, ciertas actitudes, ¿no? O pedir un favor y disculparse, ¿ya? Es lo básico. Posicionamiento social, defender mis derechos, negociar, expresar y defender opiniones, afrontar críticas. Sería bueno que ustedes hagan un taller de la cultura de la cancelación, que ahora está de moda, ¿no? La cultura de la cancelación es que a esta persona la cancelo de las redes sociales, digamos, la expulso, en vez de escuchar qué tiene que decirme a veces, ¿no? O sea, es muy extremo. La vida no es como que, no se vive solamente con eliminar, ¿no? O sea, no les pasa, yo he escuchado así mucho, lo he eliminado, lo he bloqueado. Esa es la cultura de la cancelación. Aquí no hay esta idea de afrontar las críticas, ¿no? Eso yo lo veo en la arena política, digamos, ¿no? Que dicen, uy, no, ese es de tal partido, no, hay que cancelarlo, no sirve. Yo le digo, pero
Es lo que ha pasado igual con las manifestaciones, ¿no? O sea, si querían salir a bloquear para defender la democracia o estaba el otro lugar para defender que fue un golpe, todos tenemos derecho a la protesta, ¿no? No es decir, no, ¿cómo va a salir a bloquear mi calle si en esta calle vivimos de este partido? No, no puede salir. O sea, eso es el gran problema ahora, el posicionamiento social, ¿ya? Sería interesante ver esta cultura de la cancelación como algo que es bien interesante, que lo están analizando. Hay muchos espacios TED donde discuten de este tipo de culturas. Vinculación social, elogiar, integrarse en un grupo, cooperar, expresar emociones, recibir emociones de los otros y liderazgo. A mí me gusta más esta categorización, porque si bien la otra nos lleva a ver que es un aprendizaje, desde lo primario hasta otras habilidades avanzadas, acá ya nos muestra otra cosa, ¿no? Inés Monjas, de quien les decía que es la que mejor ha trabajado todo esto, trabajaría y diría, yo me someto a decir que es cognitivas, emocionales, instrumentales y comunicativas. Lo que se piensa, lo que se siente y cómo se puede generar alternativas de la agresión, especialmente las comunicativas con la asertividad, ¿no? O sea, ella es más sintética, pero tiene cosas muy lindas. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Se está viendo la dinámica de por qué es importante estudiar las habilidades sociales y qué son? ¿Sí? Sí, licenciada. Sí, Lisa. Bueno, entonces, como les digo, la idea no es estudiar esta categoría como algo aislado. Si vemos a Grothberg y el tema de la resiliencia, las habilidades sociales están acá, en el puedo, ¿ya? La resiliencia, que es un concepto muy, pero muy importante en el siglo XXI, porque hay resiliencia social, resiliencia para trabajar con población en riesgos ambientales. Se ha vuelto un boom trabajar con esta categoría. Pero desde la psicología y Grothberg va a decir, cuando se quiere trabajar, esto es para trabajar con adolescentes, ¿no? Y trabajar los pilares de la resiliencia, tendríamos que ver el factor social, es el que tengo como sujeto para fortalecerme socialmente. Tengo redes familiares, quién me cuida, quién no me ha fallado en la vida. Por eso esto es bonito para trabajar con adolescentes y niños, ¿no? El yo soy ya es más introspectivo, los recursos personales, como dicen, cuando trabajaba, inicié el trabajo de psicóloga, hacíamos orientación vocacional, ¿no? Y decían, yo soy rico chango, me decían cuando veíamos el proyecto de vida. Yo decía, ¿y qué es el rico chango, no? Y me decía, soy guapo e ideoso. Así, bien interesantes sus neologismos, ¿no? Pero ahí veía esos recursos personales. Y me decía también, a veces soy solidario. Ese a veces, bueno, pero bueno, es que recursos personales. Y la resiliencia nos ayuda a entender las habilidades sociales, según Grothberg, es el yo puedo. Yo puedo expresarme, tener estas habilidades sociales que me ayudan a tomar una decisión. Poder expresar mis sentimientos en la interacción y también, especialmente, lo que les decía, darle un curso a mi comportamiento en relación con el otro, donde yo pueda expresarme y generar también procesos de vincularme con el otro en un determinado tiempo que no sea instantáneo, sino ir generando vínculos. Ustedes saben que eso depende, pero también de otra teoría poderosa, que es el apego, ¿no? O sea, Bowlby, quien trabaja el apego, por ejemplo, va a decir que las personas que tienen un tipo de apego inseguro tienen un déficit en las habilidades socioemocionales, ¿no? Porque son esas personas que, hola, ¿qué tal? Le hablas en invierno, te responden en verano, digamos, ¿no? O cada solsticio, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué tal? ¿No? Y
porque tienen un modelo de apego inseguro, ¿no? Basado en las competencias parentales. Sus cuidadores no les han sabido generar también una confianza ni una base, ¿no? O sea, y lo bueno de estas teorías es que son teorías en las cuales no es tu destino, ¿no? No es tu destino que no hayas tenido un buen contacto o vínculo familiar, no es tu destino para que no tengas habilidades sociales, ¿no? Por eso se trabaja esta idea más integrada desde Grotberg. Luego estarías el yo estoy, y ahí tendría que ver con esta idea de responsabilizarme de mis actos y tener esta idea de la autogestión también. Yo estoy dispuesto a cambiar, ¿no? No quiero decir que la gente alguien que es introvertido se va a volver en alguien así súper galán en 2 días, ¿no? O sea, eso es mentira, eso es como que lo que se promueve desde el coaching a veces, ¿no? El coaching a veces es muy, le falta una base, estos coachings emocionales, les falta una base científica, yo creo, ¿no? Y hacen quedar a la profesión del psicólogo como algo muy superficial también, ¿no? En el sentido de, por eso yo les estoy hablando de los canónicos, ¿no? O sea, Thorndike, Piaget, todo lo que ha sido el avance de lo sociohistórico con Vygotsky, ¿no? No es así nomás. Y esto debería conducirnos a lo que es la responsabilidad afectiva, especialmente, esto es lo que se trabaja más en México y en Tucumán hay muchos trabajos que han hecho sobre habilidades sociales, en Argentina. Y aquí, por ejemplo, la gente ahora decían que estas habilidades sociales blandas ya se habían constituido y que lo que había que trabajar más es la responsabilidad afectiva, lo socioemocional, pero con la pandemia ha habido un retroceso, porque los niños no están yendo al colegio, ¿no? O sea, físicamente o semipresencial, tal vez van algunos, pero ya no hay el contacto físico, ¿no? ¿Y cómo van a interactuar si el aula está en la pantalla, ¿no? O sea, eso es otro problema. Ha habido un retroceso, es lo que dicen los analistas, ¿no? Por eso es que son este tipo de publicidades, infografías, ¿no? Que ya trabajan más desde las habilidades socioemocionales, la responsabilidad afectiva, hacer acuerdos previos, cargo de las emociones y práctica de la empatía, por ejemplo. Bueno, entonces, estos son otros conceptos que no los voy a desarrollar, pero que sí los vamos a ver como instrumentos de evaluación, ¿no? ¿Qué pueden hacer ustedes para trabajar con escalas de habilidades sociales? Pueden buscar a Goldstein, quien tiene un instrumento que es la lista y chequeo de habilidades sociales, ¿ya? ¿Cuál es su objetivo? Esto es más psicométrico, ¿no? Goldstein va a buscar con esta lista, primero, tener información del nivel en el cual se encuentra el sujeto en base a determinar deficiencias y competencias de las personas, identificando qué pasa con este sujeto en diferentes situaciones. Por ejemplo, Goldstein va a ver especialmente las primeras habilidades sociales, las avanzadas, las relacionadas con sentimientos, agresión, estrés y planificación, lo que veíamos hace rato, ¿no? Si quieren también tener una manera de evaluar, esto se trabaja mucho con niños y adolescentes, ¿ya? Bueno, ahí les da las explicaciones. Pueden buscar lista de chequeo de habilidades sociales de Goldstein. El que más han usado en las tesis y proyectos de grado es el de Caballo y Ortega, que ya es una escala multidimensional de expresión social. Y acá ya ven más habilidades sociales, pero relacionadas a dimensiones que van desde los temores de desaprobación, expresión en el público, de hacer peticiones, de recibir cumplidos, preocupación por la expresión de sentimientos, a la evaluación negativa. También muchos tenemos este temor a la evaluación negativa por parte del otro, ¿no? O este temor un poco al fracaso, ¿no? O sea, por ahí yo le digo lo que siento y no le interesa. O sea,
ese miedo, ¿no? A veces que se tiene. O si vienen de familias también estructuradas como familias tradicionales, no había mucha asertividad, ¿no? Estaba más el orden vertical. Pero ya también estas otras familias en las cuales ya son más anárquicas, no hay reglas, se dan otros efectos, ¿no? Con las habilidades sociales, que no hay un manejo ya de seguir lo que les decía las competencias sociales, cumplir ciertas reglas que estructuran el comportamiento del sujeto, ¿no? Bueno, eso sería, yo creo que de manera global, una aproximación a las habilidades sociales, ¿ya? Yo estoy abierta a las preguntas que tengan ustedes, lo que deseen consultar. Estoy acá, ¿no? Gracias por escucharme. Gracias. Gracias, Bien. Elisa. Empezó con saludo y gracias. Bueno, es una manera también, ¿no? De practicar lo que uno está queriendo difundir. Bueno, ¿quién quisiera preguntar? Puede compartir la pregunta o también, ¿no? Por el chat. Yo ¿Ya? quería preguntarle cuáles fueron los cambios más radicales en esta pandemia por el hecho de que ya la gente no quería salir. Y yo veo que también las habilidades sociales, yo digo que tal vez han cambiado un poco en ciertas personas. Por ejemplo, me di cuenta que las personas introvertidas no les Afecta. perjudicó mucho el hecho de no salir, porque a ellos normalmente casi no convivían mucho con mucha gente, ¿no? Sobre todo porque conocí a un amigo así que me decía, no, a mí me gusta la cuarentena, y yo sufriendo porque sí quería salir, pero no se podía, ¿no? Entonces mi pregunta va hacia, ¿cuáles fueron los cambios que tuvieron la gente que sí le gustaba salir, que sí tenía bastantes amigos, como que gente muy sociable, se podría decir, en la pandemia? Es muy buena tu pregunta, porque también es el caso por caso, ¿no? A mí me gustó mucho escuchar a la licenciada Naira Barrientos, que hablaba de cómo, por ejemplo, en los estudios de caso había pacientes por el WhatsApp, ¿no? Y que tenían ansiedad social, no podían relacionarse en el aula o en el trabajo, y para ellos la pandemia fue poco más que una bendición, ¿no? Porque era como unido su hogar, ¿no? Pero le comento que se ha ido haciendo unos estudios sobre la pandemia y decían que hay un déficit especialmente veremos el caso de los niños, ¿no? Los niños, sí, hay niños que tienen ansiedad social. Imagínense estos niños que sufrían de ciertos tipos de bullying también, ¿no? O sea, que en su casa nadie les molestaba, ¿no? Entre comillas. Pero yo creo que lo que se ha incrementado es esta cuestión más vinculada con estas habilidades sociales que nos llevan a tres aspectos. Hay una consecuencia directa que está estudiada por las ciudades y la relación telemática, que se dice. Le comento que eso es algo nuevo que estaban analizando. ¿Por qué es telemática? Hay un déficit ya en poder expresarse en cuerpo presente, ¿no? Lo telemático, está la pantalla. ¿Y esto qué genera? La primera consecuencia que decía un urbanista es que esto genera que ya no haya esta manera de vincularse de manera global con el lenguaje, con otro tipo de lenguajes como el corporal, ¿no? Porque ahora solo vemos nuestro rostro. Yo no estoy parada, ¿no? O sea, algunos tal vez están con su pijama, no sé, pero o sea que no los veo, ¿no? Es como pasan clases también, me imagino. Pero hay un déficit por esta cuestión del dispositivo de poder hacer una lectura íntegra del sujeto, desde el lenguaje corporal, desde hasta el aroma, ¿no? La percepción de todo lo que es, y eso hace que ya exista cierto nivel de inseguridad en el trato cuando hemos vuelto a la presencialidad, ¿no? Un segundo aspecto, algo que está pasando, es que las habilidades sociales de comunicación están cambiando. No vamos a decir positiva o negativamente al 100%,
Pero lo que está pasando es que ahora hablamos como chateamos. Por eso es que el WhatsApp se ha vuelto como que un lugar, un terreno que todos tenemos que usar por la educación, por todo. Hasta hay WhatsApp familiares, ¿no? Y que nos comunicamos como en chat ahora, ¿no? Porque antes, ¿se acuerdan? Era como que ahora nos saludamos así con nudillo, ¿no? Pero yo tenía mis amigos que era así, un slang, así, ¿qué tal? Era un encuentro bien bonito verlos, ¿no? Ahora, no sé, no los he visto hace un año algunos. Y esa cuestión ya tendría que ver con esta cuestión de que la comunicación, las habilidades sociales de comunicación han cambiado. Y no hay la asertividad está en detrimento, ¿no? No hay esta cuestión tan asertiva que se buscaba promover. Y tal vez un tercer punto sería que estas habilidades sociales ahora están siguiendo más modelos impuestos por lo que te ofrecen las plataformas. Por ejemplo, el TikTok, ¿no? O sea, ¿para qué yo voy a estar con mi amigo así, hey, si puedo bailar en el TikTok, ¿no? O sea que es como que estamos procesando de otra manera la información y esto, especialmente yo creo que tendríamos que estudiarlo en la comunicación, en las habilidades sociales blandas, estas de buenos días, por favor, permiso. Han visto, en la calle te empujan, la gente está desesperada, ¿no? Y es como que ya no hay ni en el trufi siquiera. Si se fijan, hasta uno se olvida de saludar porque está con el celular, ¿no? O sea, esas cositas son detalles, así de grosso modo, pero esto sería un tema para que hagan alguna investigación ya más en profundidad con jóvenes, adolescentes u otra población, ¿ya? Pero yo veo esos problemas. Creo que acá, espero haber respondido su pregunta, ¿no? O sea, y Sí, eso es bien gracias. interesante lo que dice de que yo tengo amigos gamers que para ellos era muy bien la cuarentena para que sigan con su juego, ¿no? Toda la noche. Sí, gracias, licenciado. Muy Lice, bien. bueno, tenemos dos preguntitas en el Sí. chat. La primera dice, ¿a qué autores o autoras recomendaría más para expandir el conocimiento de las habilidades sociales? ¿El enfoque de la sociología o la psicología social? Ya, como les mencionaba, yo les recomendaría justamente todo lo que es este trabajo. Y aquí tengo ya mis anotaciones, van a disculpar. Inés Monjas, ¿no? Inés Monjas, que es una autora muy interesante desde la psicología social. Caballo también. Y le puedo mandar a usted estos test y toda esta cuestión de cómo lo trabajan. ¿Le parece, Danitza? Sí, Licen, por favor, entonces me contacto con usted y lo mando al chat que tenemos en WhatsApp y también en Facebook, ¿no? Sí, Sí, igual lo podemos hacer. perfecto. Inés También, Monjas es la que me ha gustado más porque ella como que sistematiza todo lo que dicen los demás, ¿no? Entonces, son como que los dos canónicos, Inés Monjas y Caballo. ¿Ya? Caballos, ese es su apellido, siempre me llamó la atención cuando lo conocí a las primeras veces. ya, Licen. Bueno, aquí también nos están felicitando por la iniciativa y también, ¿no? Una pregunta que dice, ¿podemos pensar en la relación entre las habilidades sociales y la formulación de proyectos de vida? Claro que Por sí. ejemplo, Yo creo que todo va como que en esa línea, ¿no? Porque a veces esta crítica que se hace a la psicología social, de que es una psicología que solo se preocupa de ver la interacción y no profundizar en otros aspectos, yo creo que se ha demostrado desde varios campos que no es un campo solamente atomizado, les decía, ¿no? Está muy relacionado con el proyecto de vida, porque eso nos ayuda también a ver íntegramente al sujeto y también, como psicólogos, por un lado, ser creativos en base a lo que el sujeto va a ir construyendo con su toma de decisiones, ¿no? O sea, nosotros sabemos que por esta relación que tenemos con el sujeto, no es que vamos a resolver sus problemas, el sujeto es el que toma sus decisiones en relación a su proyecto de vida, ¿no?
Y esta cuestión de la escucha es básica, porque puedes decirle a alguien muchas cosas en la vida cotidiana, en sus redes sociales, familiares, pero si no escucha y no busca un cambio subjetivo con lo que a él mismo le afecta, no se va a lograr un avance, ¿no? Por eso una de las habilidades sociales, ya de las más avanzadas, es la toma de decisiones, ¿no? O sea, y eso está directamente relacionado con el proyecto de vida, ¿no? Porque hay personas igual que dicen, ay, las habilidades sociales es como que hablar bonito, ser medio falso, pero quedar bien. No es eso, es una introspección las habilidades sociales, es una introspección que va más a estos cambios, ¿no? Que se deberían dar. Quizá igual como que el concepto lo toman y así, ¿no? Súper lineal y no lo practican realmente. Exacto, sí. Sí. Bueno, ajá, sí, le dice gracias. Hay las manitos levantadas. Vanessa, te doy la palabra. Gracias, Anita. Licenciada, bueno, yo creo que en este tiempo que hemos estado en cuarentena, hemos dado un retroceso, ¿no? O sea, hemos vuelto a las habilidades sociales primarias, donde más nos hemos relacionado con nuestros familiares o con nuestra familia, con los integrantes, ¿no? Que cuentan cada uno de nosotros. También yo pienso que hemos tenido tanta virtualidad, nos ha llevado al phobbing, en el cual no estamos, o sea, prestamos más atención al teléfono, a los mensajes, al chat, como usted dijo, que la persona que tenemos al lado. Y otra cosita también que es una anécdota que me pasó el día del estudiante al recoger nuestro pollito. Ahí. Creo que los filtros o todos los mecanismos que ponen para mejorar la apariencia y todo lo demás, nos hizo a que no nos reconociéramos. O sea, esas habilidades sociales y todo lo demás, ese día nos mirábamos, será, no será, y pocos, digamos, que nos hemos visto personalmente, nos hablábamos, ¿no? Imagínense, de unas 200 personas, me encontré con dos compañeros que realmente pude reconocerlos. Entonces, ¿estamos dando un retroceso o es nuestra nueva normalidad? Eso está interesante, lo que dice la nueva normalidad, ¿no? Yo creo que, como decía su anterior compañera, ¿no? La cuarentena a algunos los ha fortalecido, a otros les ha parecido fatal no tener un contacto social, ¿no? Pero yo creo que, como usted lo relata, no llamaría esta nueva normalidad como algo, como un martillo que ha caído ahora, ¿no? Si bien ha sido algo mundial la pandemia, yo creo que hay un retroceso en cuanto el volver a tener un contacto o interacción cara a cara, cuerpo a cuerpo. Y yo creo que eso, como le digo, nosotros va a ser pues como que el efecto de aquí a unos años todavía lo que está sucediendo. Nosotros todavía podemos tener esta capacidad de decir, pero ¿qué me pasa? ¿Por qué me estoy volviendo tan autómata? ¿Por qué veo un atardecer bonito y quiero poner en mi estado? O sea, eso es esta capacidad de introspección y de conocernos. Pero el gran problema, a mí me parece que va a ser un problema, es en los niños. Ya son muchos, es mucho tiempo en el cual no han tenido este contacto con sus compañeros, ¿no? O sea, los niños y los jóvenes también, porque se han incrementado casos de autolesión, se han incrementado casos de depresión. Y es como que ahora tendríamos que ir priorizando como psicólogos la psicología de emergencia también. Y hay muchos casos que son un efecto colateral de esto, que sería la pandemia, ¿no? Y las habilidades sociales, por ejemplo, yo creo que deberían estudiarse ahora y ver qué programas, qué se puede hacer con los niños y los jóvenes en esta especie de nueva normalidad. De mí mi hipótesis es que sí, que hay un déficit, hay un déficit.
¿Por qué? Porque no es para menos, ¿no? Ustedes, todos nosotros todavía somos de la generación que hemos aprendido a defendernos también en el colegio, ¿no? Porque ahora que es la incógnita, ¿no? Pero hay mucha depresión en los jóvenes, en todas las edades, en el ciclo vital, ¿no? Que cada quien tiene. Pero yo creo que hay un déficit ahora por este contacto y este aislamiento, ¿no? Muchas parejas se han divorciado y separado también, ¿no? O sea, eso sí es un dato claro, ¿no? Sí. Hablando de este déficit del que habla, hay una pregunta también que dice, ¿cuál sería la mejor forma de mejorar las habilidades sociales? La pregunta clara. Yo creo que generalmente hay programas, ¿no? Que se diseñan para mejorar las habilidades sociales. Y es como que primero se detecta en cuáles tienes un déficit y de qué manera tú podrías gestar un cambio frente a este déficit, ¿no? Por ejemplo, hay personas que no les gusta hablar en público y que tienen habilidades sociales comunicativas, también otras personas que no son asertivos, ¿no? Especialmente en nuestro contexto. Justo con una amiga que estaba preguntando por acá, a veces la manera en que nos vinculamos es por el maltrato, ¿no? O sea, no te dicen, mañana lo harás mejor, te dicen directo, eres un torpe, ¿no? O sea, ¿por qué eres tan torpe? O cosas peores, ¿no? Entonces, yo creo que hay que, conociendo las habilidades sociales, lo que les mostraba, esta clasificación, uno ya se da cuenta en qué tiene sus déficits, ¿no? Los que te recomiendan, los que trabajan con los programas de habilidades sociales, por ejemplo, es que veas cuáles son las habilidades sociales en las cuales tú has desarrollado muy bien todo lo que sería este repertorio. También estaría esta idea de ver el déficit. Luego, ya empezar a animarte en estas situaciones que te presenta la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, a ver, les cuento algo así medio que animado para que no sea tan ceremonial, ¿no? Hay personas que si vamos a un karaoke no cantamos porque tenemos este miedo a la desaprobación, ¿no? Y tal vez el asunto no es ese, sino es compartir y divertirse. No tienes que cantar como una soprano, ¿no? O sea, la idea es divertirse, ¿no? Compartir. Pero hay ciertos miedos que nos limitan, digamos. Entonces, estoy dando un ejemplo no tan así de la categoría de habilidades sociales primarias, ¿no? Sino, pero me entienden, ¿no es cierto? Y puede llegar un momento que dices, pero yo tengo una voz, tengo algo que decir, algo que expresar. Y si los demás no les gusta, bueno, es su decisión. Nadie tiene que aprobar al 100% lo que haces, ¿no? Y se lanzan y cantan como Shakira, aunque sea, digamos, ¿no? O sea que es como que en la vida cotidiana vas a ir entrenando. Todos tenemos una estructura, ¿no? Una estructura, tenemos nuestra subjetividad también, ¿no? Y le dice, bueno, no sé si usted quisiera seguir respondiendo a las preguntas, porque hay muchas preguntas, ¿no? Si tuviera Wow. tiempo. A ver, Matías está levantando la mano, ¿no? Ya, sí, yo puedo responder 3 preguntas más. Ya. Antes, Gabriel nos había pedido que... Ya, perfecto. a ver. Dice, no, David Bonilla. Uh-huh. No, Eduardo Dudu, mil disculpas. Eduardo nos había pedido que él quería hacer un comentario, Eduardo. Ya. Sí, gracias. Buenas noches. Muchas gracias. No sé si puedo comentar ahora. ¿Me permite? Claro. Buenas noches. Sí. Buenas Mire, noches. mi punto de vista de mí con la cuestión de la pandemia, creo que la gente evidentemente nos hemos acostumbrado a usar el WhatsApp, pero desde mi punto de vista yo creo que estamos un poco robotizados, podría Ya. decirse, ¿no? Y que tal vez de alguna forma estamos perdiendo algunos valores sociales, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces yo creo que tal vez, ya que estamos volviendo a una nueva normalidad, sería bueno nuevamente
volver tal vez poco a poco a socializar más que todo con nuestro entorno, ¿no? Sin tener ese temor, ese miedo, ¿no? Eso sería mi opinión. Muchas gracias, licenciada. Gracias, Eduardo. Sí, es una nueva realidad la que nos ha tocado vivir, ¿no? Y esto de estar automatizados también es interesante porque antes la vida de los niños estaba en las calles también, ¿no? O sea, los niños querían ir a jugar con sus amigos fuera y ahora no pueden hacerlo por la crisis sanitaria, ¿no? En un momento no pudieron lograrlo, ¿no? Y bueno, desde la psicomotricidad fina, todo lo que era psicomotricidad se daba también en estos juegos en la calle, ¿no? No voy a decir que los juegos en red no son también aportes a lo cognitivo, son también un aporte. Pero ¿qué pasa con esta cuestión del día a día, ¿no? Del contacto físico? Es como que interesante y eso se ve también en las aulas, ¿no? O sea, a veces uno cuando da clases hace su mejor esfuerzo de que transmitir, pero hay otras personas que igual no lograron acostumbrarse a las clases virtuales o la brecha digital, ¿no? No tenían para las megas necesarias y pasar clases. Es un problema complejo. Y bueno, sí, estoy de acuerdo. Nos hemos robotizado y automatizado. Sí. Yo creo que ese es el problema de la tecnología, ¿no? Y su eficiencia. Es eficiente la tecnología. Los que a veces no sabemos usarla somos nosotros, ¿no? Sí. Bueno, le damos el paso quizá a Matías Ezequiel Cordero. No, sí, yo tengo una duda, licenciada. A veces, digamos, en la vida puedes tener golpes fuertes y he visto que muchas personas logran desarrollar o a la vez reducir sus habilidades sociales, por decir, se vuelve más frío o se vuelve más, por decir, más carismático o más dramático. ¿Y cómo podría hacer que no le afecte a tanto y que pueda desarrollar, digamos, habilidades sociales mejor para él? Buena pregunta. Yo pienso que lo que tú estás mencionando está relacionado también con aspectos como lo que les decía, ¿no? La capacidad de resiliencia, ¿no? Frente a estas situaciones que son traumáticas, tenemos diversas formas de afrontarlas. Y esto es, como les vuelvo a decir, cada persona desde su subjetividad puede recuperarse más rápido o no. Pero yo creo que ahí también estaría esta cuestión del vínculo social, ¿no? A veces a todos nos pasa. Nos relacionamos con personas o con un vínculo que es un vínculo tóxico, como se dice ahora en esta época, ¿no? Con un vínculo en el cual tenemos miedo a soltar a estas personas porque ya nos hemos acostumbrado a estas relaciones donde no hay una ida y vuelta, ¿no? De afectos, porque todos somos humanos y nos equivocamos, ¿no? Por eso es interesante la teoría de las habilidades sociales, porque aquí tú puedes decir disculpas, ¿no? Si son sinceras y si son así como que pones en la mesa esta idea de que te has equivocado y todo lo demás, se puede llegar a superar ciertas relaciones que están así, como que no están en un buen momento. Pero yo creo que acá eso depende de la capacidad de resiliencia, esta cuestión también de qué vínculos tú formas y cómo estás adecuándote a esos vínculos, ¿no? Porque hay personas que han vivido momentos muy intensos, justamente en esta época, ¿no? Que han perdido incluso a sus padres, a sus hijos, todo, y están elaborando un duelo, pero reaccionan de otra manera, ¿no? Dicen, por lo menos ahora estoy vivo y tengo que tomar decisiones para seguir mi camino, ¿no? O sea, yo creo que por ahí iría la resiliencia, el vínculo que estableces con las personas
Y también el proyecto de vida que decían hace rato, ¿no? O sea, que cuesta, ¿no? Hay gente que 10 años le cuesta procesar la pérdida de la pareja, por ejemplo. Y hay otros que en una semana ya han resuelto su problema a veces, ¿no? Pero esos 3 puntos yo creo que son fundamentales. El vínculo, que ahí también nos haga una introspección, ¿no? A veces uno vuelve a conocer una persona y es igual a otra persona que le causó daño, ¿no? El vínculo, esta cuestión del proyecto de vida, porque ahí tú dices, ya basta, basta. Y también todo lo que está en relación a lo que te decía anteriormente, la resiliencia, ¿no? La resiliencia no es una teoría igual así simple, yo creo que es una teoría poderosa porque se hicieron mucho trabajo, se hizo con los huérfanos de la guerra, ¿no? Esa época de las guerras también fue muy fuerte en Europa, ¿no? Gente que eran los únicos sobrevivientes, ¿no? Que no tenían a nadie. O sea, yo creo que es otra teoría poderosa en la psicología social. O lo que trabajan con ejemplos transculturales de la gente, de niños pobres en Hawái también, ¿no? Que van a ver en 20 años los niños que recibían apoyo social, cómo eran personas que podían defenderse más en la vida, ¿no? Eso sería, Matías. Me parece interesante ver esas 3 dimensiones. Gracias, Gracias, Lice. Entonces, como para finalizar, les pedimos disculpas por no responder a las preguntas, ¿no? Sé que hay muchas preguntas, muchas personas quieren preguntar, pero bueno, le vamos a dar la palabra a Paola Andrea, que estaba levantando, ¿no?, la manito para que pueda hacer su pregunta, pero mil disculpas a los demás. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Buenas noches. De igual manera, le quería consultar sobre el mismo tema que acaba de mencionar el compañero, sobre el tema de que muchos han pasado por el mismo proceso, incluso se llegaron a enfermar de COVID, ¿no? del COVID, pero también el tema también de los nervios, del estrés, afecta mucho y muchos de los compañeros tienden a ser más aislados de este lado. ¿Cómo se podría, cómo se podría hablar con estas personas o conversar? Bueno, a mí me parece que lo que ha sucedido con el COVID es algo bien intenso a nivel psicológico, a nivel de la crisis sanitaria y todo lo demás. Pero yo creo que desde la psicología social, y me estaban comentando cómo lo han encarado en otros espacios, y ustedes también que están dentro de la BUSI, esta idea de generar grupos de apoyo también, ¿no? Grupos de apoyo que sean accesibles para las personas que todavía tienen estas secuelas, ¿no? Postraumáticas. Se puede trabajar de manera grupal o individual, obviamente, con la terapia, ¿no? Hay ahora muchas ofertas de terapia desde el WhatsApp, desde las redes sociales. Yo creo que esa es una alternativa interesante. Pero también esta idea de trabajar desde estos grupos de apoyo, ¿no? No sé si se han activado mucho los grupos de apoyo a nivel psicosocial, pero sí yo he visto en lo vecinal, ¿no?, que hay una organización que trabaja con jóvenes desde lo vecinal para darles apoyo psicoemocional, ¿no? Ya sea con reuniones paulatinas, más un apoyo social informativo también, ¿no? De cosas así tan urgentes como saber qué puedo hacer después del COVID, ¿no? O sea, cómo me puedo cuidar, información de la alimentación, información de también relajación. Algo que le comento que me gustó mucho, que se trabajó con niños, es el yoga, bueno, hacer yoga de animalitos, por ejemplo, ¿no? Son alternativas así interesantes y creativas. Hay todo un colectivo de psicólogos sociales que empezó a trabajar maneras de
de relajarse, desde la psicología, pero también desde estos saberes alternativos, ¿no? De manera global. Pero tal vez lo que me parece más puntual para su pregunta es esta búsqueda de buscar y encontrar también espacios de apoyo y empezar por uno mismo, ¿no? Puede ser estos grupos de terapia individual. También, ya les decía, como su compañero me preguntaba, yo creo que es muy interesante esto del proyecto de vida, esto de lo que es la toma de decisiones, pero a veces no lo puedes hacer solo con esta cuestión del COVID y lo postraumático. Necesitas nomás una atención de tipo psicológico. Bueno. Gracias, Liz, muchas gracias. Y a todos los demás que hicieron preguntitas, mil disculpas una vez más. Bueno, para concluir, licenciada Magíster Lourdes Saavedra, le damos las gracias, ¿no? Por la ponencia del día de hoy, que ha sido muy interesante y muy necesaria también, más que todo por todo esto que estamos viviendo. Y también, ¿no? Gracias por su tiempo que nos ha brindado. Nos gustaría también tenerla en otra oportunidad, si es posible. Así también agradecer a las personas asistentes y esperamos verlos, ¿no? En nuestro próximo taller. Muchas gracias a todos y bueno, me gustaría que prendamos nuestras camaritas para darle los aplausos a la licenciada por tan bonito taller y sacarnos la fotito, como siempre. Gracias, gracias a ustedes por la invitación y como BUSI tienen mucho trabajo en esta época, ¿no? Sí, realmente sí. Y también hacerles la invitación de este sábado. No vamos a tener taller como siempre, pero sí vamos a ir a concientizar, ¿no? Sobre la naturaleza y los que gusten también nos pueden acompañar. Bueno, esperamos que enciendan sus camaritas. Gaby, nos avisas, por favor, para la fotito. Sí, vayamos prendiendo. Son 3 ventanas, entonces van a haber personas que se repitan, así que sigan con sus poses nomás. A ver. Nos peinaremos un poquito. Sí, ya, yo creo que vamos a ir empezando sacando la fotito. Entonces podemos estar poniendo alguna reacción, si gustamos. Ya, a la cuenta de 3 saco la primera parte, todos sonrían. 1, 2, 3. Eso, la siguiente, a la cuenta de 3 igual, porque hay gente que se está repitiendo. 1, 2, 3. Y la última, igual hay gente que se repite. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ya está. Muchísimas gracias a todos por prender su cámara, licenciada. Muchas gracias. Muy bonita la ponencia del día de hoy. Muy bien. Gracias nuevamente. Nos vemos, espero que presencialmente. Si no, bueno, nos seguimos virtualmente también, ¿ya? Y yo creo que estas maneras de conversar sobre la psicología son vitales, ¿no? Porque un sábado por la noche, habilidades sociales, me parece interesante. Gracias, gracias. Muchos gracias saludos a todos. Nos vemos la próxima, entonces. Gracias a todos los asistentes. Listo, gracias por la invitación. Hasta luego, entonces. Hasta Felicidades, luego. licenciada. Gracias. Hasta luego, gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas noches.